Hola, ¿qué tal? Hoy voy a explicar de manera sencilla pero completa la teoría general de las obligaciones según el Código Civil boliviano y nuestro contexto jurídico. Este tema es fundamental porque las obligaciones son la base de todas las relaciones jurídicas, patrimoniales, contratos, responsabilidad civil, garantías y daños y hasta la ejecución forzada. Pero empezamos con una pregunta: ¿qué es una obligación? Una obligación es una relación jurídica en la que dos partes se vinculan: el acreedor, que tiene el derecho de exigir algo, el deudor, que tiene el deber de cumplir una prestación. Según el artículo 291 del Código Civil, el deudor tiene la obligación de cumplir exactamente la prestación debida y el acreedor puede exigir su cumplimiento por las vías legales. En otras palabras, una obligación siempre implica un deber y un derecho. Elementos de la obligación. Toda obligación tiene tres elementos esenciales: el sujeto, que es el acreedor y deudor; el objeto o prestación, lo que se debe, puede ser dar o hacer o no hacer; y tenemos por tercer lugar el vínculo jurídico, el lazo que obliga legalmente al deudor. El objeto debe ser posible, lícito y determinado o determinable. La clasificación de las obligaciones. Las obligaciones pueden clasificarse de varias formas. Aquí van las principales: por la de prestación, de dar, de hacer, de no hacer; por su estructura, unilaterales, bilaterales o sinalagmáticas. Luego tenemos por su modalidad, puras y simples, condicionales, con plazo, divisibles, indivisibles; y por su garantía, personales como la fianza y reales como la prenda y la hipoteca. Extinción de las obligaciones. Las obligaciones pueden terminar por pago o cumplimiento, compensación, novación, prescripción, pérdida de la cosa debida, condonación de la deuda. En modo normal se extingue una obligación siempre es el pago exacto. Para finalizar, las obligaciones son la columna vertebral del derecho civil patrimonial. Si entendemos sus elementos, tipos, efectos, podemos comprender cómo funcionan los contratos, cómo se reclama un derecho y cómo se hace efectiva la responsabilidad civil. Gracias por verme. Bueno, yo voy a hablar del tema número 4, que es la forma de cumplir una obligación en Bolivia. Voy a explicar muy bien de qué trata el tema, de cómo es los pagos, la dación de pago, la compensación, la novación y la prescripción liberatoria. Voy a empezar por el pago, que más que todo cumple exactamente lo prometido, ya sea pagar en dinero, entregar un bien o hacer un servicio en el tiempo, pero de la forma que han acordado. Esto lo podemos encontrar en el artículo 298 y 313 del Código Civil. También la dación de pago, que esto es cumplir la obligación entregando algo diferente a lo pactado, pero siempre que el acreedor lo acepte. Es decir, si yo me presté dinero, pero lo puedo querer intercambiar por un vehículo, no puede ser tampoco muy bajo al préstamo que me hizo el acreedor. Esto está regulado en el artículo 349 del Código Civil. En el tema también podemos encontrar la compensación, que esto se trata cuando ambas partes se deben dinero, pero se restan mutuamente las deudas y solo se paga la diferencia. Es decir, si yo me presté con X persona un monto de 80.000, pero él me debía 85.000, solo me va a dar el restante, que sería 5.000 bolivianos. Esto nos explica el artículo 357 del Código Civil de Bolivia. La novación, que se trata de sustituir la obligación original por una nueva. Esto hace extinguir la obligación anterior. Esto lo podemos encontrar en el artículo 349 y 354 del Código Civil. Y por último, la prescripción liberatoria, que más que todo se trata de que la deuda se extingue por el transcurso del tiempo, que en la mayoría de los casos es por 5 años, ya siempre y cuando el acreedor no reclame el pago. Es decir, si yo me presto, un ejemplo de mi hermano, pero él en 5 años no me reclama la deuda, es decir, se extingue. Esto nos explica claramente el artículo 1992 y los siguientes artículos del Código Civil. Y eso. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy les voy a explicar en este pequeño video sobre el tema número 9, que consta de ver los efectos secundarios de las obligaciones en el derecho civil.
Y bueno, muy bien sabemos todos que todas las obligaciones deben de ser cumplidas, pero cuando esta o el deudor no cumple, o cumple tarde, o cumple mal, aparecen ciertas consecuencias legales. Y en este mismo video vamos a explicarle cuáles son estos efectos secundarios. Bueno, el primer efecto secundario sería la responsabilidad por daños y perjuicios. Y bueno, ¿qué consta esto? Esto significa que el deudor debe compensar al acreedor por cualquier daño causado por el incumplimiento. Y esto incluye dos cosas, las cuales son el daño emergente, es algo que se perdió, y el lucro cesante, lo que se dejó de ganar. A veces también hay intereses que se pueden dar, pero la idea es que el acreedor no salga perjudicado. Efecto 2. Bueno, este es la mora del deudor. ¿Y en qué consta esto? Nos dice que la mora es simplemente un retraso en incumplir. Y bueno, también nos menciona que cuando el deudor está en mora, este tiene que pagar el interés por el retraso. Así también, si ocurriera algún daño que está mientras está atrasado, y este igual es responsable incluso cuando haya un caso fortuito. Asimismo, nos pasamos al efecto número 3. El efecto número 3 nos dice que es la ejecución forzosa. Si el deudor no cumple voluntariamente, el acreedor debe pedir ejecución forzosa. Y esto es según la obligación de dar, de hacer y de no hacer. Bueno, nos pasamos al efecto número 4, que es la resolución del contrato. Y este consta de que en contratos de ambas partes, o si hay ambas partes que deben cumplir, si una de las partes no lo hace, la otra puede pedir la resolución. Es decir, deshacer el contrato y pedir indemnización si corresponde. Asimismo, nos pasamos al efecto número 5, que es cláusula penal o garantías. La cláusula penal se refiere a que es una multa pactada por el caso del incumplimiento. También puede activarse las garantías, como la hipoteca, prendas o fianza, para asegurar que el acreedor reciba lo que corresponde. Bueno, como una pequeña conclusión, podemos decir que los efectos secundarios de la obligación son las consecuencias legales cuando no se cumple una obligación, y estas serían como las mencioné. Puede ser daños y perjuicios, la mora, la ejecución forzosa, resolución del contrato, cláusulas penal y garantías. Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente explicación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Brittany Maricruz Maituruquipa. Yo voy a explicar el tema del incumplimiento de las obligaciones. Bueno, como principal vamos a ver que el derecho de obligaciones es muy fundamental en el ámbito civil y comercial, en el cual nos establece un vínculo jurídico entre dos personas. En este caso sería el acreedor y el deudor, en el cual el acreedor es el que tiene el derecho de exigir una prestación y el deudor es el que tiene el deber de cumplirlo. Bueno, acerca del incumplimiento. Bueno, el incumplimiento se produce cuando el deudor no ejerce la prestación, no ejecuta la prestación debida. Esto sería el de dar, hacer o no hacer en los términos, tiempo y forma pactados. Asimismo, estos están regulados en el Código Civil entre sus artículos 339 y hasta el 350, en los cuales nos establece sobre lo que es el incumplimiento del deudor, ya sea la responsabilidad del deudor que no cumple,
la constitución de la mora sin intimación o requerimiento. También está la culpa concurrente, ya sea del acreedor, las causas exonerativas de responsabilidad, la mora en cuanto a los riesgos, la obligación de no hacer, el resarcimiento del daño previsto, daños inmediatos y directos, resarcimiento de las obligaciones pecuniarias y demás. Bueno, en sí, aparte, en el Código Civil, al establecernos en estos artículos, por ejemplo, en el primero, al decir que lo que el deudor no cumple, esto mayormente nos habla de que el deudor no se libera si demuestra una causa ajena a su voluntad, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, vamos a colocar en cuestión un ejemplo que tengo. Es cuando dos personas pactan un contrato, el acreedor y el deudor. Por ejemplo, en cuestión en esto también vamos a meter lo que es la mora, ya que cuando firman un contrato y hay un préstamo de dinero, entonces ahí pactan cuándo se debe pagar, ya sea, digamos, no sé, cada 15. Entonces yo como acreedor puedo exigirle que me pague cada 15, y si pasa un día ya lo que sería efectuar la mora. Y otro ejemplo que puedo colocar sería lo de los bancos. Bueno, en conclusión, el régimen del incumplimiento de las obligaciones en el Código Civil es un sistema de equilibrio y justicia. Bueno, el núcleo del sistema, estos residen en los artículos ya mencionados. Ok, continuamos con el tema número 10, que es clases de obligaciones. Primeramente vamos a entender qué es una obligación. La obligación es una relación jurídica por la cual el acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento de una prestación o interés lícito. Vamos a continuar sobre cuáles son las clases de obligaciones que existen. Son la obligación de dar, la obligación de hacer, la obligación de no hacer. Continuamos con la primera. La obligación de dar implica la entrega de una cosa a favor de otra persona. Ejemplo, Luis vende un coche a Emer. ¿Cuál es la obligación de Luis? Es dar el coche a Emer. La obligación de Emer es dar el dinero acordado a Luis. Las obligaciones de dar se dividen en dos partes, que son las obligaciones genéricas y las obligaciones específicas. En las obligaciones genéricas tomé como ejemplo en la agricultura, al entregar 10 quintales de arroz o de maíz. En las obligaciones específicas es cuando no puede ser reemplazable, o bien un carro de último modelo que no hay otro igual, o un cuadro de Leonardo da Vinci o la Mona Lisa. Teniendo todo eso en cuenta, vamos a continuar con la obligación de hacer. Es la realización de una actividad por parte del deudor. Ejemplo, Luis contrata a Emer para lavar su coche. Emer tiene la obligación de realizar el trabajo acordado. Asimismo, la obligación de hacer se divide en dos partes, que es la obligación de medio y la obligación por resultado. La obligación de medio puede surgir cuando contratas a un profesional, en este caso un abogado, pero el abogado no te garantiza ganar el caso o sacar a una persona de la cárcel. Mientras la obligación por resultado es una contratación para una construcción de una casa. El acreedor puede exigir al deudor que la construcción sea como él lo ha diseñado. Así que en este caso sí se guiaría más el resultado y sí se esperaría más el resultado. Continuemos con el último punto, que es la obligación de no hacer. Es aquella que implica abstenerse de hacer algo que afecte al acreedor. Ejemplo, Luis tiene un contrato de confidencialidad con Emer, en el cual no puede divulgar nada relacionado a la empresa.